Desde las arenas de Mesopotamia hasta los templos olvidados de América, una misma pregunta resuena a lo largo del tiempo. ¿De dónde venimos realmente? ¿Somos fruto del azar biológico o herederos de un legado divino manipulado por seres que vinieron de las estrellas? En este viaje exploraremos los secretos prohibidos del origen humano, el ADN misterioso que no encaja en la evolución tradicional, los dioses antiguos que descendieron del cielo y las civilizaciones que parecían conocer tecnologías imposibles para su época. Acompáñame a descubrir las pistas ocultas que la historia oficial intenta olvidar, y quizá, al final, comprendamos algo más profundo sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Si te apasionan los misterios del pasado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Ahora sí, comencemos esta historia. En los inicios del tiempo, cuando la Tierra apenas despertaba de su infancia cósmica, algo extraordinario sucedió. En algún punto de la historia natural, una especie de primate se elevó por encima de los demás, desarrollando una mente capaz de imaginar, de crear y de preguntarse por su propia existencia. Esa criatura era el ser humano. Pero la pregunta que resuena en la mente de científicos, filósofos y buscadores de lo oculto es: ¿cómo ocurrió ese salto tan abismal? La teoría de la evolución de Darwin ofrece un marco sólido. La vida se adapta, muta y progresa a través de la selección natural. Sin embargo, al mirar los registros fósiles y genéticos, emergen silencios inquietantes, vacíos que parecen esconder una historia que aún no se ha contado por completo. Durante millones de años, la evolución avanzó lentamente, paso a paso, de homínido en homínido. Pero hace unos 200.000 años algo cambió. De repente, apareció el Homo sapiens, con una capacidad cerebral y simbólica que sobrepasaba con creces a la de sus antecesores. Las herramientas se volvieron sofisticadas, el arte rupestre floreció, las primeras expresiones de espiritualidad aparecieron. Fue como si una chispa invisible hubiera encendido el fuego de la conciencia. Y sin embargo, el registro fósil no muestra una transición clara. El llamado eslabón perdido no es solo una figura poética, sigue siendo un misterio biológico. Muchos paleontólogos han tratado de llenar ese vacío, pero las piezas no encajan del todo. ¿Cómo pudo un ser que apenas conocía el uso de la piedra pasar a diseñar calendarios astronómicos y erigir templos alineados con las estrellas? ¿Por qué el cerebro humano creció tan rápido en tan poco tiempo, superando toda lógica evolutiva conocida? Algunos investigadores apuntan a un fenómeno genético inusual, una mutación que, según los cálculos, habría ocurrido demasiado rápido como para ser fruto del azar. En nuestro ADN hay secuencias que no se explican fácilmente dentro del patrón evolutivo terrestre. Fragmentos que parecen insertados, reorganizados, como si una mano invisible hubiera reescrito parte del código de la vida. Y es aquí donde la ciencia se encuentra con el mito. Desde Sumeria hasta los textos védicos, pasando por las antiguas tradiciones americanas, se repite una historia. La de seres venidos del cielo que intervinieron en la creación o evolución del ser humano. Los sumerios los llamaron Anunnaki, los egipcios hablaron de los Neteru, los mayas de los dioses descendidos. En todos los casos, se describe una interacción directa entre los celestes y los terrestres, un encuentro que habría cambiado para siempre el destino de la humanidad. Pero más allá de lo mítico, incluso en los laboratorios modernos, surgen preguntas. ¿Por qué compartimos el 98% del genoma con el chimpancé? Y aún así, tenemos una diferencia abismal en capacidad cognitiva. ¿Por qué los genes relacionados con el lenguaje, la creatividad y la autoconciencia parecen haber surgido repentinamente?
Algunos científicos como Francis Crick, codescubridor del ADN, llegaron a plantear hipótesis poco convencionales. La panspermia dirigida, la idea de que la vida, o incluso el material genético humano, pudo haber sido sembrado intencionalmente en la Tierra por una civilización avanzada. El relato tradicional de la evolución no se derrumba, pero se tambalea ante estos enigmas. La ciencia moderna reconoce que el origen exacto de la conciencia humana sigue siendo un misterio. ¿Qué provocó ese despertar mental? ¿Qué fuerza invisible empujó a un animal a preguntarse por su alma? Es como si de repente la Tierra hubiera sido tocada por una inteligencia externa, o como si algo dormido en nosotros hubiese sido activado. Y luego vino el gran salto civilizatorio. Apenas unos milenios después del surgimiento del Homo sapiens, el mundo vio nacer la agricultura, la escritura y las primeras ciudades. En términos evolutivos, eso fue un parpadeo. La humanidad pasó de ser cazadora y recolectora a erigir templos, observar las estrellas y registrar su historia en tablillas de arcilla. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan complejo en tan poco tiempo? Es como si una mente colectiva hubiese recordado repentinamente un conocimiento antiguo, un legado perdido. Los arqueólogos más ortodoxos lo atribuyen al ingenio humano, pero otros investigadores ven un patrón que trasciende lo natural. Las leyendas de dioses instructores, los mitos de la creación y los símbolos universales de la serpiente, el fuego o la luz podrían ser ecos de un mismo evento, una intervención que reescribió la historia biológica y espiritual del planeta. Lo cierto es que el ser humano no solo evolucionó, despertó. Desarrolló la capacidad de contemplar el infinito, de construir herramientas que desafiaban la naturaleza, de imaginar mundos más allá del suyo. Y aunque la ciencia busca respuestas en los laboratorios y la arqueología en los estratos del suelo, ambos caminos terminan convergiendo en una misma pregunta. ¿Fue la evolución un proceso puramente natural o el resultado de algo más grande, más antiguo, más intencionado? En ese punto de encuentro entre el conocimiento científico y la memoria ancestral, comienza el verdadero misterio del origen perdido del ser humano. Un misterio que no solo se mide en fósiles y genes, sino también en sueños, símbolos y ecos de un pasado que quizá no queremos recordar. En las tablillas de arcilla de la antigua Sumeria, escritas hace más de 5000 años, se narra una historia que desafía la imaginación moderna. En ellas, los hombres no se presentan como una simple evolución de la naturaleza, sino como el resultado de una intervención divina. Los textos describen a los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra descendieron, seres poderosos, procedentes de las estrellas, que habrían venido a la tierra para transformar un mundo primitivo en un proyecto de civilización. Según las crónicas sumerias, no fueron los humanos quienes inventaron la agricultura, la escritura o la organización social, sino estos visitantes celestiales quienes enseñaron los fundamentos de la cultura. El relato es detallado y sorprendentemente técnico. Los Anunnaki, encabezados por Enki y Enlil, habrían manipulado la materia viva para crear una nueva especie, el ser humano. Enki, el dios de la sabiduría, habría mezclado la esencia divina con la arcilla de la tierra, dando origen a una criatura capaz de trabajar, pero también de pensar, de sentir y de crear. En esta narrativa, el hombre no nace por azar, sino por diseño, una creación destinada a servir, pero que eventualmente hereda parte del conocimiento y la chispa de sus creadores. Lo más inquietante es que este patrón no es exclusivo de Mesopotamia. En Egipto, los jeroglíficos también hablan de dioses que descendieron de los cielos en los albores del tiempo, trayendo consigo el conocimiento de las estrellas, las leyes del orden cósmico y los secretos de la construcción.
El propio Osiris es descrito como un ser que vino de un lugar más allá de la tierra para enseñar a los hombres la agricultura, las matemáticas y el arte de erigir templos. Thoth, el dios de la sabiduría, fue considerado el inventor de la escritura y el lenguaje, aquel que reveló la ciencia de los números y el poder de la palabra. En las tierras del Nilo, el mito no era una metáfora. Para los egipcios, los dioses habían caminado entre los hombres. Las dinastías de faraones afirmaban descender directamente de ellos. Y cada monumento, cada pirámide, parecía construido no solo como tumba o templo, sino como un recordatorio de ese contacto perdido entre el cielo y la tierra. Cruzando los océanos, encontramos un eco del mismo relato en los Andes. Los antiguos pueblos quechuas y aymaras contaban que Viracocha, el gran creador, emergió de las aguas del lago Titicaca para formar a la humanidad y enseñar las leyes de la vida. Según las crónicas, descendió acompañado de seres luminosos que ayudaron a levantar las primeras ciudades y a enseñar el uso del fuego, la piedra y la siembra. En el altiplano peruano, aún se conservan monumentos megalíticos cuya precisión desafía cualquier explicación lógica para la tecnología de la época. Más al norte, entre los mayas y aztecas, el mito adopta otros nombres, pero conserva el mismo fondo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, llegó del cielo para instruir a los hombres en el arte, la astronomía y el calendario. Les prohibió el sacrificio y les enseñó el valor del conocimiento. Cuando partió, prometió volver. En todos estos relatos, la figura del dios no es un espíritu abstracto, sino un ser físico, tangible, que camina, habla y enseña. Incluso en civilizaciones separadas por miles de kilómetros y sin contacto aparente, el patrón se repite: seres venidos del cielo que entregan conocimiento avanzado, fundan ciudades y moldean la humanidad. Los mitos chinos hablan de los hijos del cielo. Los dogones de África mencionan a los Nomo que descendieron de la estrella Sirio, y los pueblos aborígenes australianos narran la llegada de los Wandjina, seres blancos y luminosos, que enseñaron las leyes del cosmos y luego regresaron a las estrellas. ¿Podría tratarse de una coincidencia? La antropología tradicional afirma que estas historias son intentos simbólicos de explicar el origen del conocimiento. Sin embargo, cuando se analizan con detenimiento, las similitudes son demasiado específicas. No se trata solo de dioses, sino de instructores celestiales, de arquitectos cósmicos que interactúan con la humanidad, enseñan astronomía, ingeniería y moral. No hablan de milagros, sino de transferencia de conocimiento. Tal vez estas historias no eran metáforas religiosas, sino recuerdos distorsionados de encuentros reales. Si nuestros ancestros vieron a seres descendiendo del cielo en naves o luces desconocidas, ¿cómo podrían describirlos sin el lenguaje científico? Los habrían llamado dioses. Y si esos seres enseñaron agricultura, matemáticas o escritura, ¿no estaríamos, de hecho, viendo el nacimiento documentado de la civilización bajo la guía de una inteligencia superior? Incluso, las más antiguas tradiciones orales coinciden en que el conocimiento no fue inventado, sino recordado. Los dioses no crearon la humanidad desde cero, sino que activaron algo dormido dentro de ella. En esa chispa de conciencia, en ese despertar de la mente humana, parece esconderse el eco de una herencia cósmica. Cada mito, cada piedra tallada, cada símbolo ancestral podría ser un fragmento de una misma historia universal, la de una humanidad que fue moldeada por manos que no eran completamente humanas, una historia que atraviesa el tiempo disfrazada de religión y poesía, pero que quizá sea la crónica más antigua de todas, la de los dioses creadores que bajaron del cielo y encendieron la llama del conocimiento en un mundo
aún cubierto por las sombras. El ADN es, sin duda, uno de los mayores enigmas de la existencia, un hilo microscópico que contiene toda la información necesaria para construir y sostener la vida. En sus espirales se esconden los secretos de la evolución, la memoria de los ancestros y quizá el eco de algo mucho más antiguo y cósmico. Cada célula humana guarda en su interior un libro de más de 3.000 millones de letras escritas en un lenguaje que apenas comenzamos a comprender. Y sin embargo, dentro de ese vasto texto biológico, hay pasajes que desconciertan incluso a los científicos más racionales. Cuando se analizó el genoma humano completo, los genetistas se encontraron con fragmentos que no encajan del todo en el esquema evolutivo. Hay secuencias que parecen haber sido insertadas de manera abrupta, sin un precedente claro en las especies que nos preceden. Algunas porciones del ADN humano no tienen equivalentes naturales en ningún otro ser vivo conocido, como si hubiesen sido agregadas en un momento preciso de nuestra historia biológica. Este tipo de anomalías ha alimentado teorías que van más allá de la biología convencional, la posibilidad de que el ADN humano haya sido modificado o intervenido en algún punto remoto del pasado. Entre las hipótesis más audaces se encuentra la de la panspermia dirigida, formulada por el premio Nobel Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN. Crick, lejos de ser un místico, era un científico riguroso. Sin embargo, al observar la complejidad del código genético, llegó a considerar que su origen en la Tierra era improbable. Propuso que la vida pudo haber sido sembrada deliberadamente por una civilización avanzada en algún punto del cosmos, enviada a bordo de cometas o sondas biológicas con el propósito de propagar la vida en mundos habitables. En otras palabras, el ADN podría no ser un producto puramente terrestre, sino un legado interestelar. Esta idea, que alguna vez sonó a ciencia ficción, hoy vuelve a ganar fuerza a medida que la ciencia descubre que los componentes básicos de la vida, aminoácidos, azúcares, incluso nucleótidos, existen en meteoritos, nubes interestelares y cometas. El universo parece estar repleto de los ladrillos de la biología. Entonces, la pregunta deja de ser si la vida puede surgir en otros mundos y pasa a ser, ¿fue traída intencionadamente a este? Más allá de la ciencia, el simbolismo espiritual y mitológico parece resonar con esta noción. Desde los textos sumerios hasta los relatos bíblicos se repite una imagen: los dioses que crean al hombre a su imagen y semejanza, que moldean su cuerpo de barro y luego soplan aliento de vida. Ese soplo podría interpretarse como una metáfora de algo más tangible, la infusión de un código, una chispa de conocimiento, una información codificada que despierta la conciencia. En las tradiciones hindúes, el Atman, el alma, es descrito como una partícula divina que habita dentro del cuerpo físico. En los mitos griegos, Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, un acto que simboliza la transmisión de algo que no pertenece al mundo animal, la mente racional, la creatividad, la autoconciencia. Curiosamente, el ADN mismo se comporta como una forma de lenguaje. Tiene un alfabeto, las bases nitrogenadas A, T, C y G, y reglas gramaticales precisas. Algunos científicos han señalado que la estructura del código genético tiene una eficiencia matemática que sugiere un diseño. De hecho, un grupo de investigadores rusos planteó que el ADN humano contiene patrones numéricos y simbólicos que podrían considerarse una firma inteligente, como si alguien hubiera dejado un mensaje escondido en la materia viva. Si esto fuera cierto, cada célula humana sería literalmente una carta cósmica, un mensaje cifrado que atraviesa el tiempo y el espacio.
La biología moderna intenta descifrar ese mensaje desde un punto de vista material, pero las antiguas civilizaciones ya lo intuían en otro lenguaje. En Egipto se hablaba del Ka, la energía vital que conecta el cuerpo con lo divino. En la tradición hebrea, el Nefesh era el aliento que Dios insufló en Adán para convertirlo en ser viviente. En Sumeria, Enki mezcló la esencia de los dioses con la carne terrestre para crear al hombre. Todos estos relatos, separados por continentes y milenios, parecen hablar del mismo acto: la transmisión de una información divina al ser humano. Podríamos ver el ADN como el puente entre la materia y el espíritu, entre la biología y la memoria ancestral del cosmos. Es un archivo que no solo contiene la herencia física, sino también la huella de algo que trasciende lo humano. Tal vez ese fuego divino de los mitos no sea más que la metáfora de un código activado, un despertar interno que nos conecta con la fuente de la vida universal. Así, la historia de la humanidad podría ser entendida no solo como un proceso evolutivo, sino como una narrativa genética guiada, una epopeya escrita en las moléculas del cuerpo, donde cada gen es una palabra y cada mutación una nueva página en el libro de la creación. Si los dioses antiguos realmente intervinieron en nuestra formación, su huella no estaría en los templos ni en las tablillas de piedra, sino en nosotros mismos, en el ADN que compartimos, en la chispa que brilla en nuestros ojos y que de algún modo parece recordar un origen más allá de las estrellas. El cuerpo humano entonces sería el templo y el código a la vez. Un testimonio viviente de una inteligencia ancestral que sembró en la tierra no solo la vida, sino la conciencia. Quizás, cuando buscamos a los dioses, no deberíamos mirar al cielo, sino hacia adentro, donde su mensaje sigue latiendo, silencioso, en cada célula, esperando ser comprendido. Hace unos 6000 años, en un rincón fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, la humanidad dio un salto inesperado. Sin una transición gradual, sin un proceso evolutivo lento, apareció la primera gran civilización conocida: Sumeria. Allí, en lo que hoy es Irak, surgió la escritura, las leyes, la astronomía y la organización urbana. Los sumerios inventaron la rueda, el calendario lunar, la irrigación agrícola y el sistema de comercio. Y lo más desconcertante es que, según ellos mismos, no lo inventaron solos. En sus tablillas de arcilla se lee que todo lo que sabían les fue enseñado por los Anunnaki, los grandes dioses que bajaron del cielo. No se trataba de metáforas poéticas. Las crónicas describen con precisión cómo los Anunnaki entregaron a los hombres el conocimiento de los números, la arquitectura de los templos y las leyes que regían la convivencia. Enki, por ejemplo, era el portador de la sabiduría, el maestro de las artes y las ciencias. Fue él quien enseñó a los humanos a construir canales, levantar muros y a dominar la metalurgia. Su figura, mitad divina y mitad técnica, parece la de un ingeniero cósmico más que la de un dios mítico. Los sumerios afirmaban que el conocimiento fue un regalo de las estrellas, una herencia concedida a la humanidad para civilizarla. Curiosamente, algo muy similar ocurrió en otras regiones del planeta casi al mismo tiempo. En el Valle del Nilo, el antiguo Egipto emergió de la nada, ya maduro, con un lenguaje escrito, un sistema de gobierno centralizado, leyes precisas y una astronomía tan avanzada que aún sorprende a los científicos modernos. Las pirámides, construidas con una precisión milimétrica, están alineadas con las estrellas de Orión, con una exactitud que desafía la tecnología de la época. Los egipcios creían que su civilización había sido fundada por los Neteru, los dioses que descendieron de los cielos en los tiempos primordiales. Osiris, Isis y Tot no eran simples símbolos.
eran los portadores del orden, los instructores del alma y los guardianes de las leyes del cosmos. Thoth, en particular, era descrito como el escriba divino, el inventor de la escritura, el que enseñó a los hombres a registrar su historia y calcular los ciclos del cielo. Según los textos de Hermópolis, Thoth no era originario de la Tierra. Llegó en una barca brillante, un vehículo celeste que los egipcios representaban como una embarcación solar, aunque muchos investigadores modernos han sugerido que aquella descripción podría aludir a algo más literal. Una nave luminosa descendiendo del firmamento. En el Valle del Indo, mientras tanto, florecía otra civilización misteriosa, Harappa y Mohenjo-Daro, ciudades planificadas con precisión geométrica, redes de drenaje avanzadas, sistemas de pesas y medidas estandarizadas. Todo ello surgió sin antecedentes claros, sin rastros de un desarrollo progresivo. Lo más intrigante es que estos pueblos también hablaban de sus instructores divinos, los devas, seres celestiales que transmitieron el conocimiento del fuego, las artes y los rituales cósmicos. En los Vedas, los textos sagrados más antiguos de la India, se habla de carros voladores llamados vimanas, pilotados por los dioses que se movían con un estruendo comparable al del trueno. Mientras tanto, al otro lado del planeta, en las alturas de los Andes, pueblos como los quechuas, aymaras y tiahuanacotas levantaban templos y monolitos de una precisión inexplicable. En Tiahuanaco, las piedras talladas pesan cientos de toneladas, ensambladas con una exactitud que desafía la comprensión moderna. Según la tradición, todo comenzó con la llegada de Viracocha, el gran creador. No era un dios distante, sino un maestro que caminó entre los hombres. Les enseñó a sembrar, a construir, a medir los astros y a organizar sus comunidades. Cuando su tarea terminó, prometió volver desde donde sale el sol. El relato se repite en diferentes idiomas, bajo distintos nombres, pero con el mismo contenido esencial. Los dioses descendieron del cielo para civilizar a la humanidad, no como entes invisibles o fuerzas abstractas, sino como seres reales, visibles, que interactuaron con los hombres y les transmitieron el conocimiento que transformó tribus nómadas en culturas complejas. La arqueología tradicional sostiene que estos avances fueron fruto de la evolución social, del intercambio cultural y del ingenio humano. Pero incluso los arqueólogos más prudentes admiten que el origen simultáneo de civilizaciones tan avanzadas en lugares tan distantes y sin aparente contacto, resulta desconcertante. ¿Cómo es posible que los sumerios, egipcios y andinos compartieran conceptos tan similares sobre los dioses, las estrellas y la arquitectura sagrada? ¿Cómo podían conocer con tanta precisión los movimientos celestes o las proporciones matemáticas que solo redescubriríamos milenios después? Algunos investigadores alternativos sugieren que los llamados dioses civilizadores fueron visitantes reales, portadores de un conocimiento superior. No necesariamente dioses en sentido religioso, sino seres más avanzados, quizá de otro mundo, quizá de una civilización anterior a la nuestra, que transmitieron su sabiduría a los pueblos primitivos. Para las culturas antiguas, incapaces de comprender su origen y su tecnología, eran naturalmente divinos. Quizás, con el paso de los siglos, los hechos se transformaron en mito, y los nombres de esos seres quedaron envueltos en la niebla del tiempo. Pero los templos, las pirámides y los textos antiguos siguen ahí, recordándonos una verdad que se resiste a desaparecer. El conocimiento llegó de lo alto. Y tal vez, tras el velo de la historia oficial, aún palpita la huella de aquellos instructores celestes que encendieron el fuego de la civilización humana. En los sótanos de algunos museos, en laboratorios universitarios y en colecciones privadas que rara vez ven la luz,
existen objetos que parecen gritar una verdad incómoda. La historia humana no es tan lineal como nos han contado. Son los llamados OPARTs, acrónimo de Out of Place Artifacts, artefactos fuera de lugar, piezas que desafían la cronología oficial y que por su sofisticación o antigüedad no encajan en el marco de las civilizaciones conocidas. Cada uno de ellos es como una grieta en el muro de la historia, una fisura por la que se asoma un pasado mucho más antiguo y complejo de lo que la ciencia tradicional se atreve a aceptar. Uno de los casos más famosos es el mecanismo de Anticitera, hallado en el fondo del mar Egeo a comienzos del siglo XX. A primera vista parecía un amasijo de metal corroído, pero cuando fue examinado, los investigadores descubrieron un engranaje astronómico con una precisión comparable a la de un reloj suizo. Su datación, más de 2000 años. Aquella máquina era capaz de calcular eclipses, fases lunares y posiciones planetarias con una exactitud que solo se recuperaría muchos siglos después. Si los griegos poseían ese conocimiento, ¿por qué se perdió? O tal vez no fue su invención, sino un legado heredado de una civilización aún más antigua. Otro enigma es el de los mapas imposibles, como el mapa de Piri Reis, trazado en 1513 por un almirante otomano que afirmaba haber usado fuentes antiquísimas. En él aparece la costa de la Antártida sin hielo, con una exactitud geográfica que solo se alcanzó con la tecnología satelital moderna. ¿Cómo podía alguien del siglo XVI conocer un continente cubierto por glaciares desde hace milenios? Algunos geólogos sugieren que ese mapa podría basarse en registros de una civilización anterior al último gran cataclismo terrestre, cuando el clima del planeta era diferente y la Antártida aún no estaba congelada. En América del Sur, los misterios se multiplican. Las líneas de Nazca, grabadas en el desierto peruano, forman figuras tan grandes que solo pueden apreciarse desde el aire. Aves, serpientes, monos y extraños diseños geométricos que parecen pistas de aterrizaje. Nadie sabe con certeza cómo ni por qué fueron hechas. Algunos arqueólogos creen que tenían un propósito ritual, pero otros se preguntan si no fueron en realidad señales para aquellos dioses que vinieron del cielo. En el altiplano boliviano, la antigua ciudad de Tiahuanaco desafía toda explicación. Las piedras de su templo principal pesan cientos de toneladas y están cortadas con una precisión milimétrica, como si hubiesen sido moldeadas con tecnología láser. Los canales y ensamblajes son tan perfectos que ni una hoja de afeitar cabe entre ellos. Las dataciones más conservadoras sitúan el sitio alrededor del 1560 a.C., pero algunos estudios geológicos y astronómicos apuntan a una antigüedad mucho mayor, quizá más de 10.000 años. Si eso es cierto, Tiahuanaco pertenecería a una civilización anterior al diluvio universal, una cultura perdida que habría existido antes del colapso global que las antiguas tradiciones describen como el fin de una era. Y no solo en América encontramos huellas imposibles. En Egipto, las pirámides de Giza y el templo de Abidos guardan jeroglíficos que muestran formas que se asemejan a helicópteros, aviones y vehículos desconocidos. Aunque los egiptólogos lo atribuyen a una superposición de grabados, muchos investigadores alternativos sostienen que los antiguos egipcios pudieron haber conservado la memoria, o tal vez los restos, de una tecnología no humana. Las piedras de Baalbek, en el Líbano, presentan un enigma similar. Bloques de hasta 1.200 toneladas perfectamente tallados que ni siquiera las grúas modernas podrían mover con facilidad. ¿Quién las levantó y con qué herramientas? Aún más desconcertantes son los hallazgos en contextos geológicos imposibles. Huellas humanas fosilizadas junto a restos de dinosaurios en Texas,
esferas metálicas halladas en minas de Sudáfrica con surcos perfectamente paralelos, datadas en miles de millones de años, y artefactos metálicos incrustados en capas de roca que se formaron mucho antes de la existencia de la humanidad. Aunque muchos de estos hallazgos han sido desacreditados o ignorados, la cantidad de anomalías acumuladas sugiere que algo escapa al relato oficial. Si todos estos objetos son auténticos, podrían ser las migas de pan que conducen hacia una historia oculta, la de civilizaciones tecnológicamente avanzadas que existieron antes del cataclismo global descrito por tantas culturas como el diluvio universal. Atlántida, Lemuria, Mu, nombres míticos que podrían ser recuerdos distorsionados de un mundo anterior al nuestro. Quizás esas sociedades alcanzaron un nivel de conocimiento que hoy apenas podemos imaginar, y tras su desaparición, algunos sobrevivientes transmitieron fragmentos de su saber a los pueblos que reconstruyeron la civilización. Y si esos sobrevivientes no eran del todo humanos, como sugieren algunos mitos, entonces los dioses civilizadores no serían fantasía, sino los últimos portadores de un conocimiento prohibido. Tal vez aquellos objetos anacrónicos no son errores del tiempo, sino rastros materiales de una humanidad mucho más antigua que coexistió o fue guiada por seres no humanos. Los OPARTs son, en definitiva, pequeñas grietas en la narrativa lineal del progreso humano. Cada artefacto fuera de lugar, cada mapa imposible y cada piedra que desafía la física parece susurrar una misma pregunta. ¿Cuántas veces ha comenzado realmente la civilización en este planeta? Tal vez no somos la primera humanidad, sino la más reciente heredera de un legado que aún palpita bajo la superficie, esperando ser redescubierto. Hace miles de años, algo cambió drásticamente en la Tierra. El clima se volvió caótico, los mares se levantaron con furia, montañas enteras se desplomaron y civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Este evento, conocido universalmente como el Gran Diluvio, aparece en los registros de casi todas las culturas antiguas. Una memoria compartida que trasciende continentes, religiones y lenguas. En el corazón de esas historias resuena siempre el mismo eco. Una humanidad que alcanzó demasiado y un mundo que fue purificado por las aguas. Los sumerios narraron que los dioses, disgustados por el ruido y la arrogancia de los hombres, decidieron aniquilar a la humanidad con un diluvio que arrasó todo. Solo un hombre, Ziusudra, fue advertido por el dios Enki y construyó una embarcación para salvar a su familia, animales y semillas de la creación. Aquella historia, registrada en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, es la versión más antigua del mito que más tarde adoptaría la Biblia con el nombre de Noé. En la antigua India, los textos védicos relatan un suceso similar. El sabio Manu fue alertado por un ser divino en forma de pez, una encarnación de Vishnu, sobre un inminente cataclismo. Le ordenó construir un arca y preservar toda forma de vida. Las aguas cubrieron el mundo, y cuando finalmente retrocedieron, la humanidad renació bajo su guía. En América, los pueblos mayas, los aztecas y los incas también hablaban de un diluvio que marcó el fin de una era. Destrucción que dio paso a un nuevo ciclo. En los Andes, los huros contaban que los dioses lloraron tanto por la corrupción del hombre que el lago Titicaca se desbordó, inundando todo el altiplano. Incluso en los mitos nórdicos se conserva la idea de una purificación global. Allí, tras el Ragnarok, la gran batalla del fin, los océanos cubrirían la tierra, pero 2 humanos sobrevivirían escondidos en el tronco de un árbol cósmico para repoblar el mundo. África, Oceanía, China, las islas del Pacífico. En todos los rincones del planeta la misma historia. Una humanidad anterior destruida por un cataclismo acuático. ¿Es posible que estas leyendas compartan un origen real?
Algunos científicos sostienen que, hace unos 12.000 años, al final de la última edad de hielo, el derretimiento repentino de los glaciares provocó una subida drástica del nivel del mar, alterando la geografía del planeta. Ciudades costeras y poblaciones enteras fueron tragadas por las aguas. Pero hay quienes van más allá y sugieren que ese evento no fue un simple fenómeno natural, sino la consecuencia de un colapso global que puso fin a una civilización avanzada que existió antes del diluvio. Vestigios de ese mundo perdido podrían yacer bajo el océano. En las profundidades del mar de Japón se encuentran las ruinas de Yonaguni, una estructura monumental tallada en piedra con escaleras, terrazas y pasadizos. Aunque algunos arqueólogos creen que se trata de formaciones naturales, su diseño geométrico parece innegablemente humano. En las costas de la India, frente a Dwarka, los buzos han descubierto restos de muros y calles sumergidas que podrían tener más de 9.000 años. En el Caribe, leyendas locales hablan de una tierra que se hundió en una noche, un eco claro de la Atlántida descrita por Platón. Platón afirmaba que la Atlántida era una potencia tecnológicamente avanzada que dominó gran parte del mundo antiguo, hasta que, en un solo día y una sola noche de infortunio, desapareció bajo las aguas. Según su relato, los atlantes habían olvidado sus orígenes divinos y se habían entregado a la soberbia, desafiando las leyes de los dioses. Podría tratarse de una metáfora de una humanidad anterior que alcanzó un nivel de desarrollo descomunal y fue aniquilada por su propia arrogancia o por fuerzas naturales fuera de su control. Muchos mitos coinciden en que los supervivientes del cataclismo fueron los encargados de transmitir el conocimiento perdido a los nuevos pueblos que surgieron después. En Sumeria, los 7 sabios, los Apkallu, enseñaron a los hombres a escribir, a construir templos y a establecer leyes. En Egipto, el misterioso Tot entregó la escritura y la sabiduría sagrada. En Mesoamérica, Quetzalcóatl, el dios blanco y barbado que vino del oriente, trajo la astronomía, la agricultura y el calendario. Todos ellos aparecen justo después del diluvio como instructores celestiales o descendientes de un mundo anterior. Quizás esos dioses no fueron seres sobrenaturales, sino los últimos representantes de una civilización que logró sobrevivir al desastre. Tal vez sus naves, sus máquinas o sus herramientas fueron malinterpretadas por los pueblos primitivos como signos de divinidad. En un mundo devastado, cualquier vestigio de la tecnología anterior habría parecido magia pura. Y así, el conocimiento de esa humanidad perdida se transformó en mito, y sus científicos y líderes en dioses. El diluvio, entonces, no sería solo una historia de castigo divino, sino el recuerdo codificado de una transición de eras. Una frontera entre la humanidad antigua y la nueva, entre la ciencia y la mitología. La memoria de un tiempo en que la tierra fue purificada para empezar de nuevo. Si aceptamos esa posibilidad, el relato del diluvio universal no es simplemente una advertencia moral, sino un mensaje ancestral. Ya hemos estado aquí antes. Hemos construido, caído y vuelto a levantarnos. Las aguas borraron los nombres y las ciudades, pero no la memoria profunda que todos compartimos. La intuición de que nuestro origen es mucho más antiguo y que bajo los océanos aún duermen las ruinas de un pasado que podría reescribir la historia entera de la humanidad. Si observamos el cuerpo humano con la mirada de un arqueólogo cósmico, descubrimos que no solo somos carne, hueso y sangre. Somos un mapa, un diseño complejo cargado de símbolos, de funciones que parecen trascender la mera supervivencia biológica. Cada célula, cada conexión neuronal, cada glándula secreta un misterio, como si en nosotros se hubiera dejado una firma, una huella biológica y espiritual que delata un origen más profundo.
¿Somos el resultado de un lento proceso evolutivo o el producto de una ingeniería cósmica cuidadosamente planificada? Entre los órganos más enigmáticos de nuestro cuerpo se encuentra la glándula pineal, un pequeño centro ubicado en el corazón del cerebro. Los antiguos la llamaban el asiento del alma. Descartes decía que era el punto donde el espíritu se unía al cuerpo, y en las tradiciones orientales se la asocia con el tercer ojo, el ojo de la percepción interior. Curiosamente, la glándula pineal tiene una estructura muy similar a la de un ojo real. Contiene fotorreceptores y responde a la luz, aunque esté profundamente oculta en el cerebro. Produce melatonina, regulando los ciclos del sueño, pero también DMT, una molécula conocida por generar visiones y experiencias místicas. Y si la pineal no fuera solo un órgano biológico, sino una antena de conexión con otras dimensiones de la conciencia. En textos védicos y egipcios se hablaba de la posibilidad de abrir este centro para acceder al conocimiento divino. El símbolo del ojo de Horus en Egipto, analizado anatómicamente, coincide de manera sorprendente con la forma interna del cerebro donde se ubica la pineal. Para los sacerdotes egipcios, ese ojo representaba el despertar espiritual, la visión del más allá. Tal vez, sin saberlo, estaban hablando de un punto de contacto entre la mente humana y lo trascendente, entre la biología y lo divino. La ciencia moderna también se topa con enigmas biológicos que sugieren una intención detrás de nuestro diseño. Nuestro ADN contiene secuencias que no se encuentran en ninguna otra especie conocida. Más del 97% del código genético fue considerado durante décadas como ADN basura, porque los científicos no entendían su función. Hoy se sabe que ese material regula los procesos de desarrollo, la expresión genética y hasta la capacidad de adaptación. Algunos investigadores como Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN, se preguntaron si ese código podría haber sido sembrado en la Tierra a través de un proceso de panspermia dirigida, una forma de vida sembrando otra con un propósito. Los antiguos mitos parecen confirmar esta idea de una semilla estelar. En Sumeria, los Anunnaki modelaron al hombre a partir del barro y la sangre de los dioses. En Egipto, Tot habló de los hijos de la luz que descendieron para despertar a los hombres dormidos. En América, los mayas afirmaban que los dioses mezclaron maíz con su propia esencia para dar origen a la humanidad. En todos estos relatos hay un mismo mensaje codificado. El ser humano no fue un accidente, sino una creación intencionada, una mezcla entre lo terrenal y lo celestial. La conciencia humana, ese fuego interior que nos impulsa a cuestionar, a crear, a imaginar, podría ser precisamente el mayor indicio de nuestra herencia cósmica. Ninguna otra especie busca su propósito ni se interroga sobre el universo. Ningún otro ser transforma la materia en arte o en espiritualidad. ¿De dónde proviene esa chispa? ¿Por qué deseamos trascender nuestros límites? Es como si dentro de nosotros vibrara una memoria olvidada, una llamada hacia el origen. Algunos textos esotéricos sostienen que el cuerpo humano fue diseñado para funcionar como un instrumento de ascensión. Cada chakra, cada centro energético, sería una puerta hacia diferentes niveles de conciencia. El corazón, por ejemplo, no sería solo una bomba biológica, sino el punto de equilibrio entre la materia y el espíritu. Y la mente, al alcanzar estados elevados de meditación o frecuencia vibratoria, podría reconectarse con esa inteligencia que nos creó. Los pueblos antiguos no hablaban de evolución en el sentido darwiniano, sino de despertar. Decían que el hombre estaba dormido, prisionero en la materia, y que su misión era recordar quién era. Las escuelas de misterio egipcias, las tradiciones védicas, los mitos andinos o toltecas
Todos repetían lo mismo con distintos símbolos. Somos descendientes de las estrellas, portadores de una herencia divina que se activa a través del conocimiento interior. Incluso en la ciencia moderna se empiezan a abrir grietas hacia esa comprensión. La física cuántica ha demostrado que la conciencia influye en la realidad observable. Los pensamientos, las emociones y la intención modifican el comportamiento de la materia subatómica. ¿No podría esto ser la prueba de que nuestro diseño incluye la capacidad de co-crear la realidad? Tal vez nuestros creadores no solo nos dejaron información genética, sino una tecnología interna, la mente consciente, capaz de interactuar con el tejido mismo del universo. Si el cuerpo humano es un templo, su arquitectura parece hecha para algo más grande que sobrevivir. Nuestro ADN vibra, emite luz, responde a frecuencias. Somos resonancia, geometría viva, portadores de un legado inscrito en cada célula. Los antiguos lo sabían y lo expresaron en sus mitos. El ser humano es el puente entre el cielo y la tierra, una chispa del cosmos experimentándose a sí misma. Quizás los llamados dioses creadores no solo nos dieron forma, sino también una misión: recordar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Tal vez el verdadero propósito de la evolución humana no sea adaptarse, sino despertar. Y cuando ese despertar sea completo, cuando volvamos a encender el ojo interno y activar las memorias dormidas en nuestro ADN, tal vez descubramos que el cielo que buscamos siempre estuvo dentro de nosotros. A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad ha estado a punto de redescubrir su verdadero origen, una sombra se ha extendido sobre el conocimiento. Es como si existiera una fuerza silenciosa que vela por mantenernos desconectados de nuestra memoria ancestral. Los libros que contradicen la versión oficial son prohibidos, los hallazgos incómodos desaparecen de los laboratorios y los investigadores que se atreven a hablar son desacreditados o ridiculizados. Detrás de esa censura sutil y a veces brutal podría esconderse una verdad mucho más profunda. Nuestro pasado no es como nos lo contaron, y quienes controlan la historia controlan también el futuro. Los antiguos ya intuían este poder. En Babilonia, Egipto o Roma, los sacerdotes y reyes monopolizaban el conocimiento astronómico, matemático y espiritual, porque sabían que quien domina el saber domina la mente colectiva. Esa misma lógica parece repetirse hoy, en un mundo donde la información circula más rápido que nunca, pero donde las verdades incómodas son filtradas, distorsionadas o etiquetadas como conspiraciones. Sin embargo, tras las etiquetas y el descrédito, hay fragmentos de un relato que insiste en emerger, el de una humanidad creada, modificada y guiada por inteligencias superiores. Uno de los pilares de esta historia oculta son los textos apócrifos, escritos antiguos que fueron deliberadamente excluidos de los cánones religiosos. El libro de Enoc, por ejemplo, describe cómo los vigilantes, seres descendidos del cielo, se unieron con las hijas de los hombres y engendraron una raza híbrida de gigantes. Por esta transgresión, los vigilantes fueron castigados y sus secretos ocultados. En esas páginas se mencionan conocimientos sobre astronomía, metalurgia, biología y lenguaje, transmitidos a los humanos por estos ángeles caídos. No es difícil ver allí un eco de las historias sumerias de los Anunnaki o de los mitos precolombinos sobre los dioses instructores. ¿Por qué estos textos fueron suprimidos? ¿Por qué la Iglesia y las instituciones académicas consideraron peligroso que la humanidad conociera versiones alternativas de su creación? Tal vez porque desafiaban la autoridad de los dogmas y el control sobre el relato.
Si el hombre descubriera que no es una criatura pasiva, sino el descendiente de seres que lo dotaron de una chispa divina, su dependencia de los sistemas de poder religiosos, políticos o científicos se derrumbaría. En tiempos modernos, el control del conocimiento ha adoptado otras formas. Los avances en genética y biotecnología han abierto puertas inquietantes. Desde la decodificación del genoma humano hasta los experimentos con edición genética mediante CRISPR, estamos aprendiendo a manipular el código de la vida del mismo modo en que, según los mitos, lo hicieron nuestros creadores. Algunos proyectos, como el Proyecto Genoma Humano, descubrieron patrones extraños, secuencias que no siguen la lógica evolutiva, fragmentos que parecen insertados con una precisión artificial. Pocos hablaron de eso públicamente y los informes más polémicos fueron archivados o declarados inconclusos. En paralelo, surgen teorías sobre programas secretos dedicados a rastrear linajes genéticos antiguos, especialmente los vinculados con linajes reales, faraónicos o semíticos. Algunas líneas de investigación apuntan a que ciertos grupos de poder estarían intentando identificar y conservar trazas del llamado ADN original, aquel que supuestamente contenía la información más pura del diseño humano. Esta obsesión con la genética no es nueva. Desde los nazis hasta las élites tecnocráticas modernas, la idea de mejorar o controlar la evolución humana ha estado presente como una ambición silenciosa. A la vez, muchos hallazgos arqueológicos que podrían alterar la cronología oficial del mundo permanecen ocultos. En museos y universidades existen depósitos repletos de objetos catalogados como anomalías o fraudes porque no encajan en el relato dominante. Las estructuras sumergidas, las herramientas imposibles o las inscripciones que mencionan visitantes del cielo rara vez llegan al público, incluso cuando algunos investigadores logran publicar sus descubrimientos. Se enfrentan al escepticismo agresivo de las instituciones, al recorte de fondos o al descrédito mediático. La resistencia institucional no se debe solo al miedo al ridículo académico. También hay un motivo de poder. Si se demostrara que la humanidad ha sido influenciada o incluso creada por inteligencias externas, la narrativa moderna del progreso humano se derrumbaría. La religión perdería su monopolio sobre lo divino y la ciencia sobre lo racional. Ambas quedarían expuestas como interpretaciones parciales de una verdad mucho más vasta. El sistema de control global, basado en la ignorancia de nuestro origen y propósito, se tambalearía. No es casualidad que en la era de la información surjan al mismo tiempo los mayores mecanismos de vigilancia, censura y manipulación. Mientras el conocimiento ancestral intenta resurgir desde los textos de Sumeria hasta los códigos genéticos, un nuevo tipo de oscurantismo se disfraza de progreso. Se nos promete tecnología, inteligencia artificial, expansión digital, pero al mismo tiempo se intenta reprogramar al ser humano, moldear su pensamiento, editar su biología y convertirlo nuevamente en una criatura obediente. Quizás lo que está en juego no es solo el control del pasado, sino el control del futuro evolutivo. Si hace milenios los dioses intervinieron en nuestra genética para despertar la conciencia, hoy otros poderes buscan intervenir para adormecerla. En ese juego silencioso, el conocimiento prohibido, el verdadero origen de lo humano, se convierte en el terreno de batalla final entre la ignorancia y la memoria. Las antiguas civilizaciones sabían que quien olvida su origen pierde su destino. Por eso sus templos, pirámides y códices fueron diseñados para recordar. Hoy, entre algoritmos y pantallas, seguimos enfrentando la misma guerra, una guerra por la verdad.
Una guerra entre aquellos que desean mantenernos desconectados y aquellos que buscan encender nuevamente la chispa dormida en nuestro ADN. Porque quizá el secreto mejor guardado de todos no esté bajo tierra, sino dentro de nosotros. La memoria de que no somos una creación fallida, sino una obra inconclusa que apenas empieza a recordar su poder. Tal vez toda la historia humana no sea más que un reflejo de una búsqueda infinita, la de recordar quiénes somos. Hemos escarbado en la tierra buscando los huesos de nuestros antepasados. Hemos lanzado sondas al cosmos buscando señales de vida. Y hemos descifrado el ADN creyendo que allí encontraríamos el secreto de los dioses. Pero cuanto más descubrimos, más se ensancha el misterio. Es como si el universo nos tendiera un espejo y al mirarlo, viéramos no solo nuestra biología, sino una chispa de algo inmensamente más vasto. Una conciencia que despierta dentro del cosmos para conocerse a sí misma. Durante milenios hemos oscilado entre dos polos, la ciencia y el mito, la razón y la fe, la carne y el espíritu. Pero quizá esa división nunca existió realmente. Quizá la creación no sea una historia de dioses interviniendo en la materia, ni una simple cadena de mutaciones al azar, sino una danza entre lo divino y lo biológico. Tal vez los dioses no fueron conquistadores del cielo, sino metáforas de lo que podemos llegar a ser, proyecciones de nuestra propia grandeza, símbolos de un potencial dormido que late en cada ser humano. Si observamos con atención, notamos que todos los mitos, todas las religiones y todas las teorías científicas apuntan hacia un mismo centro, la conciencia. Esa misteriosa capacidad de observar, de crear, de imaginar mundos. Ninguna molécula explica el amor, ningún gen describe la belleza, ningún cálculo mide el asombro. Y, sin embargo, ahí reside lo más humano de nosotros. Quizás la verdadera chispa divina no fue un experimento genético ni una intervención alienígena, sino el momento en que la materia comenzó a preguntarse por su origen, cuando la vida miró el cielo y quiso entenderlo. Los antiguos lo intuyeron. Los sumerios hablaron de la sangre de los dioses que corría por nuestras venas, los egipcios de la semilla de la luz en el corazón humano, los hindúes del Atman, la conciencia eterna reflejada en cada alma. Todos, a su modo, estaban diciendo lo mismo. El universo no está fuera de nosotros, sino dentro. Somos hijos de las estrellas no solo por composición química, sino por destino. En nosotros vibra la misma energía que encendió las galaxias, la misma inteligencia que organiza los átomos y hace florecer una flor en el desierto. La ciencia moderna, sin pretenderlo, parece acercarse a esa antigua sabiduría. La física cuántica revela que el observador influye en el fenómeno observado, que la realidad no es algo fijo, sino un tejido de posibilidades que responde a la conciencia. ¿Y si eso significa que somos literalmente co-creadores del universo? Que cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor o de miedo moldea el mundo que habitamos. En ese sentido, buscar a los dioses allá arriba puede ser un error de dirección. Tal vez el Olimpo, el Edén o Nibiru no sean lugares en el cielo, sino estados del ser. Durante siglos hemos adorado a fuerzas externas, temido a entidades invisibles y esperado respuestas de los cielos. Pero quizá el viaje siempre fue hacia adentro. En el silencio de la mente y en la profundidad del alma reside la misma voz que hablaron los profetas y los sabios. Esa voz no pide obediencia, sino despertar. No exige templos ni sacrificios, sino conciencia. Porque cada uno de nosotros es un templo en el que la creación se contempla a sí misma. Cuando los antiguos escribieron que fuimos hechos a imagen y semejanza de los dioses, tal vez no hablaban de forma física, sino de esencia.
de la capacidad de imaginar, de crear, de amar, de transformar. Somos los herederos de una herencia cósmica que no puede medirse ni encerrarse en un laboratorio. Y cada acto de compasión, de arte o de búsqueda espiritual es una chispa de esa divinidad, recordándose a sí misma. El verdadero origen del ser humano no está enterrado bajo las pirámides, ni escondido en los genes, ni perdido en los templos del pasado. Está en la conciencia, en esa luz que no puede medirse, pero que ilumina todo lo que somos. Esa conciencia es el fuego que los antiguos robaron de los dioses, el mismo que Prometeo trajo a los hombres, el mismo que arde en cada mirada curiosa que se levanta hacia las estrellas. Quizás los dioses nunca descendieron del cielo porque nunca se fueron. Tal vez siempre han estado aquí, en nosotros, disfrazados de intuición, de creatividad, de anhelo. Cada descubrimiento científico, cada poema, cada avance espiritual es un paso más en la memoria de lo que siempre hemos sido. La historia de la humanidad podría ser entonces el relato de un despertar, el de una especie que, tras olvidar su origen estelar, emprende el viaje de regreso hacia la luz. Un viaje que no se mide en kilómetros, sino en conciencia. Y cuando finalmente comprendamos que el universo no está fuera, sino que somos parte de él, átomo, espíritu y eternidad en un mismo latido, tal vez descubramos que los dioses que buscábamos siempre fueron nuestro propio reflejo. Porque el misterio del origen humano no se encuentra en los fósiles ni en los cielos, sino en el fuego interior que nos impulsa a mirar hacia ellos. Y mientras esa llama siga encendida, mientras sigamos preguntando, soñando, creando, la historia de nuestra especie seguirá siendo escrita una y otra vez por la misma fuerza que un día encendió las estrellas.